Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 6 tocaremos el tema de mecanismos de solución de conflictos. Hoy día nos toca el tema de mecanismos de solución de conflictos. El tema de mecanismos de solución de conflictos es la segunda parte de lo que nosotros vimos la semana pasada de convivencia democrática. Mencionábamos que la convivencia democrática buscaba a través de la UNESCO lo que nosotros llamamos cultura de paz. Decíamos que la cultura de paz es un programa dirigido a los niños que luego se extendió a los adultos de la no violencia, porque el ser humano se ha acostumbrado a resolver todo a través de la violencia, desatando problemas de convivencia y conflictos. La UNESCO sugiere que nosotros debemos resolver los conflictos a través del diálogo, porque el hombre se ha olvidado de conversar y evitar que el conflicto se convierta nuevamente en violencia. Entonces, nosotros podemos resolver un conflicto antes de que se convierta en violencia a través de tres mecanismos: negociación, mediación y conciliación. La negociación es el diálogo directo entre las personas involucradas en el conflicto. X y Y conversan, X y Y solucionan el problema. En la negociación, X y Y conversan, no pueden solucionar el problema y Z interviene. En la conciliación también tenemos X y Y conversando y Z también interviniendo. ¿Cuál es la diferencia? Que Z en el primer caso de la mediación solo da consejos o sugerencias, mientras que Z en la conciliación da las alternativas de solución, es decir, vas a leer el término solución. Ejemplos, ¿no? Dos amigos conversan, los amigos resuelven el caso. Dos amigos conversan, un tercer amigo los ayuda a solucionar el caso. Dos amigos conversan y una persona resuelve la situación. Por ejemplo, si fueran dos niños de inicial, la profesora resolvería el caso. Esposo o esposa conversan, no solucionan el problema. Esposo y esposa van al psicólogo. Esposo y esposa van a un centro de conciliación. Alcalde y comuneros conversan. Alcalde y comuneros van a pedirle consejos al gobernador regional. Alcalde y comuneros hablan en función del ministro de transporte si el problema era alguna obra de transporte. ¿Ven? Ya vamos entendiendo esa situación, así que no es muy complicado saber cómo recurrir a uno u otro caso. Ahora, en el tema de la conciliación, como pudieron escuchar en el caso de los esposos, existe en el Perú el famoso centro de conciliación, que ya no solamente es un proceso, sino es un lugar al que vamos a acudir frente a algunas situaciones. Entonces, lo primero es que un centro de conciliación no es el Poder Judicial, es decir, no es un juicio. Segundo, no estás frente a un juez, sino una persona certificada por el Ministerio de Justicia. No exime de un juicio, es decir, luego del centro de conciliación puedes ir a un juicio. ¿Qué es entonces? Cuando nosotros tenemos faltas, no delitos, hay faltas que pueden ser resueltas en un centro de conciliación antes de iniciar un trámite engorroso. ¿Por qué? Porque los juicios demoran muchos años. En cambio, el centro de conciliación permite que se resuelva el problema rápidamente hasta en 30 días. ¿Por qué?
porque de 1 a 5 días se hacen los trámites, luego se cita máximo 10 días a la persona con la que deseas conciliar y en 30 días ya tiene que tenerse la resolución. Es más barato que un juicio porque el juicio se paga por cada parte del proceso, el centro de conciliación se paga una sola vez o se va a un centro de conciliación gratuito. No se comunica a nadie y además no necesitas tener un abogado como en un juicio sí. Por otro lado, la ventaja es que el centro de conciliación te da un acta o tienes un acta que verifica que tú has conciliado para iniciar posteriormente un juicio si la persona no cumple lo dictaminado por el centro de conciliación. ¿Qué se puede conciliar entonces si son faltas? Todos los temas familiares, por ejemplo, desalojos, indemnizaciones, arrendamientos, pensión de alimentos, régimen de visita, tenencia de hijos. Si es la parte comercial o laboral, tenemos nosotros otorgamientos o división de partes, contratos, y también podemos ver la resolución de problemas vecinales. ¿Por qué ir al centro de conciliación? Por ejemplo, en el caso de la pensión de alimentos, muchas veces no conviene para el padre o la madre ir hacia un juez. Puede ser porque se va a recibir menos, porque el trámite es más engorroso, así que deciden ir a un centro de conciliación. En la tenencia de hijos es también igual. Si el niño ya tiene más de 7 años en un juicio, tendría que decidir frente a los padres con quién quedarse. En cambio, en un centro de conciliación se puede hablar hasta qué días ir a las visitas y no solo lo que determina el juez, que puede ser hasta un fin de semana. Entonces es más accesible para las conversaciones entre las personas. Ya si la persona no cumple, podría iniciarse un juicio. Obviamente no hay ningún problema allí. No se puede conciliar, recuerda, no se puede conciliar ningún delito. Los delitos no se concilian. Por ejemplo, el robo no lo vas a poder conciliar, porque no vas a hablar con el ladrón para que te devuelva las cosas y no llevarlo preso. No puedes conciliar con una persona que comete violencia familiar. No va a golpear a alguien y vas a hablar con él que ya no le deje de golpear. No se puede. Ni nada que tenga que ver con algo que ya se ha iniciado en una garantía constitucional o que ya ha iniciado un juicio o de repente cuando hay un problema mayor. Tampoco puedes conciliar si la persona no está presente. Tiene que estar allí y se tiene que certificar el domicilio de esta persona. Y ahora, por último, luego que ya hemos hablado del conflicto y la diferencia con violencia, pasaremos a mencionar brevemente el tema de la violencia que vivió nuestro país desde la época de los 80 hasta los años 2000 por el tema del terrorismo. Violencia y conflicto interno. Se puede atribuir conflicto interno a los problemas políticos que vivía nuestro país. Sin embargo, a la acción de los grupos terroristas se le va a llamar como tal violencia. Tenemos un problema con mencionar el término terrorismo en el Perú como si fuera algo malo que no se puede mencionar. Sin embargo, como dice la historia y como dicen los historiadores o escritores, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, durante la época del terrorismo se iniciaron o se formaron dos grupos terroristas, Sendero Luminoso y MRTA. Sendero Luminoso al mando de Abimael Guzmán y el MRTA al mando de Víctor Polay Campos. Cada grupo actuaba de una manera diferente. Sendero Luminoso atacaba al pueblo para hacer voz en el Estado, según ellos, mientras que MRTA atacaba a funcionarios del Estado y personas de dinero para hacer reaccionar al pueblo. Pero ojo, siempre se tiene la idea de que solo se daba de esa manera. Sin embargo, se han encontrado miembros de Sendero Luminoso atacando funcionarios y miembros del MRTA atacando hasta homosexuales, atacando a personas del pueblo, solo que no se hicieron tan conocidos. ¿Por qué? Porque el MRTA aprovechaba los problemas que existían con algunos miembros de las Fuerzas Armadas que trataban de generar justicia juntamente con el pueblo frente a lo que hacía Sendero Luminoso, y en aquellas fosas comunes también colocaban personas que ellos habían asesinado, lo cual
hacía no notorio lo que ellos estaban haciendo. Sendero Luminoso actuó atacando al pueblo a través de bombas, coches bombas, que podrían explotar en cualquier lugar. La técnica del perro muerto, colgaba perros en los postes o en alumbrados públicos para avisar que iban a asesinar a alguien, a través de las violaciones sexuales, la matanza colectiva, el secuestro a personas importantes o también a niños para que puedan adoctrinarlos, y hasta de la muerte de familiares. Y esa era la táctica con la que más se podría escuchar. Y el MRTA, la toma de lugares, por ejemplo la embajada, y obviamente los asesinatos. El gobierno durante todo este proceso fue tomando políticas que quizás en el momento no fueron las correctas. Cuando estaba Belaúnde, se mencionó de que un grupo estaba al mando de armas y ellos decían, no, simplemente son grupos pequeños que están haciendo bulla como antes. Después teníamos a Alan García, que con el tema del déficit fiscal no se pudo trabajar mucho, al contrario, se acentuó todavía los problemas. El gobierno de Fujimori, que se tomó en cuenta el proceso de la represión y también que se atacó muchas veces a personas. Y en el caso de Paniagua, que se va a insertar lo que es el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esto es lo más importante, el informe de la Verdad y Reconciliación, que nos habla de cómo se expresa la violencia en nuestro país. Los más afectados fueron las comunidades andinas y amazónicas, por eso hablan de una exclusión y pobreza. Allí en los pueblos, Sendero Luminoso asesinaba niños, en Lucanamarca, asesinó más de 60, 70 personas, primero dentro de una casa, luego frente a la municipalidad, luego hizo explotar la municipalidad, degollaba personas, que es como se les recuerda a ellos. Hablamos también de las brechas económicas y la desigualdad, porque durante estos años no todos sufrían los problemas económicos desde el inicio. Hablamos también de el racismo y el proceso de discriminación, porque estos grupos se forman a raíz del descontento que tenían con el Estado y de asusar a la población de que ellos iban a salvarle de los problemas, cuando en realidad era muy distinto a lo que ellos mencionaban, ¿no es cierto? Y la violación sexual, porque los más afectados fueron niños y mujeres frente a este proceso. También tenemos nosotros el ataque hacia mujeres que se defendían, por ejemplo el de Moyano, que líder del pueblo no quiso unirse a los grupos de Sendero Luminoso, la mataron frente a sus hijos, luego la dinamitaron su cuerpo, la enterraron a las personas, y cuando la habían enterrado encima dinamitaron también la tumba, para ellos demostrar que tenían más poder que el pueblo. Lo principal que se busca con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es tener una memoria colectiva, no es olvidar, sino aprender y superar los problemas e iniciar obviamente el proceso de la reconstrucción. ¿Cómo se va a dar la reconstrucción? A través de reparaciones, no solamente de dinero, sino también tratando de solucionar esos problemas que desencadenaron también este conflicto y violencia, reconocer a las personas discriminadas de una u otra forma, ver que la violencia no puede ser permitida en nuestro país, y acentuando más el proceso de la democracia y la confianza cívica que se ha perdido, y que el Estado obviamente ampare al pueblo y que el pueblo se sienta protegido por el Estado.